Entonces, el día de hoy, compré 4, tenemos Segunda Guerra Mundial, pero la segunda parte. ¿La segunda parte a qué se refiere? Se refiere a la contraofensiva aliada. O sea, en una primera parte, Italia, Alemania y Japón hicieron de las suyas. Fueron los que atacaron, fueron los que, como se dice, hicieron a conocer, dieron a conocer toda su capacidad, todo su poderío. Principalmente Alemania. Recuerda que uno de los ataques más contundentes que tuvo Alemania fue justamente atacar, bombardear Londres. Londres. Y algunas ciudades principales de la Gran Bretaña, o sea, de Inglaterra. ¿Ok? Eso es lo que hizo, ¿no? Recuerda algo claro, ¿no? Si has visto una película al respecto, ¿no? Te cuento más o menos de qué trata. Cada vez que los aviones alemanes cruzaban el mar y se iban a las Islas Británicas para atacar Londres, los británicos a través de radares podían observar que ya estaban viniendo los aviones. Y comenzaban a sonar las campanas y las sirenas, y la gente tenía que meterse bajo tierra, porque había hecho sus pequeños búnkers, mientras pase el bombardeo. Pasaba el bombardeo y de esa manera la gente seguía su vida común y corriente. Esa era la normalidad de aquellos tiempos, ¿ok? En Londres. El primer ministro Winston Churchill, ¿no? Abogaba, promovía la resistencia civil de los ingleses. ¿Cómo se daría esa resistencia civil? Simplemente cuidándose cada uno en sus casas. La gente, mucha gente en Londres, en sus jardines, hizo búnkers. ¿Me entiendes? Pequeños, como si fueran a hacer un pozo, así, totalmente hecho de cemento, ¿no? Y cubierto con metal. Y ahí colocaba alimentos y todo, esperaba el bombardeo y luego nuevamente salía. Si su casa quedó destruida, comenzaba su reconstrucción. Si no fue destruida, agradecía y seguía su vida normal. Esa era la historia que vivía Londres entre los años 40-41. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo se dio la contraofensiva aliada. ¿Ok? A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué debemos explicar por aquí? Batalla de Midway. Batalla naval, junio de 1942, donde Estados Unidos, recuerda, Estados Unidos ya se metió al conflicto, donde Estados Unidos mostró superioridad en el Pacífico frente a los japoneses. La verdad que no solamente fue la batalla o combate de Midway, fue Midway, ¿no? Mar de Coral y Guadalcanal. Es Midway, ¿no? Guadalcanal y Mar de Coral. O sea, fueron combates, fueron varios combates y esos son los más relevantes, ¿ah? O sea, porque hubo más combates. Fue una lucha, ¿sabes cómo? Isla por isla. A ver, en el Pacífico hay varias islas y la mayoría de ellas fueron tomadas por Japón. La isla más importante que fue atacada fue la de Hawái, que era administrada por Estados Unidos. Entonces Estados Unidos comenzó a recuperar isla por isla, expulsando a los japoneses. Midway, Guadalcanal, Mar de Coral fueron los combates, los enfrentamientos más importantes en el Pacífico. ¿Ok? Donde se enfrentó Estados Unidos y Japón. Y recuerda, Estados Unidos acababa de entrar a la guerra, al bando de los aliados, por el hecho que Pearl Harbor había sido atacada por los japoneses. Recordarás el ataque a Pearl Harbor. Segunda batalla de El Alamein. El Alamein, acuérdate de esto. Cuando te hablen de El Alamein, es la zona de Egipto, la zona de África del Norte. Contienda librada en Egipto, 1942 también, entre las fuerzas británicas y las fuerzas alemanas de los Afrika Korps. Yo pongo fuerzas británicas, fuerzas inglesas versus los Afrika Korps, quiere decir que es el enfrentamiento por el control del norte de Egipto. Y recuerda, en el norte de Egipto hay una zona
hay una zona sumamente importante y necesaria económicamente. Ese lugar es el Canal de Suez. El Canal de Suez. ¿Está bien? El Canal de Suez. No te olvides. ¿Ok? Exacto, Richard, así es. El Canal de Suez. ¿Ok? ¿Qué permite el paso del Mediterráneo al Mar Rojo y de esa manera al Índico, o del Índico Mar Rojo rumbo al Mediterráneo? Entonces, la comunicación es más masiva a través del Canal de Suez y era importante. Por el lado alemán está el zorro del desierto. De él ya hablamos, Edwin Rommel, ¿ok? Líder de los Afrika Korps, tropas alemanas. Y Bernard Montgomery, acuérdate de Montgomery nada más, fue el general inglés encargado de las tropas aliadas. Encargado de las tropas aliadas, que terminará ganándole el conflicto en esa zona a Rommel. ¿Está bien? Mientras sucedía eso, ¿ya? Se daba también una reunión en 1943. Mira la confianza de los aliados. La conferencia se da en Casablanca. Casablanca es Marruecos. Marruecos es parte noroccidental de África. Parte noroccidental de África, Marruecos. ¿Ok? Ahí hay una ciudad llamada Casablanca y ahí es donde se dio esta reunión. ¿Entre quiénes? Roosevelt. Ya sabes de dónde es Roosevelt, presidente de Estados Unidos. Winston Churchill, el primer ministro inglés. Tú sabes que la reina estaba nada más, no hay problema. ¿Me entiendes? Pero Churchill, el primer ministro, era el que manejaba todo políticamente. ¿Ok? Manejaba todo políticamente. El general francés Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. ¿Ok? Charles de Gaulle. ¿Ya? Debes recordar que en Francia estaba tomada por los alemanes. Y había dos líderes, te dije. Te los recuerdo. Henri Pétain, pro-alemán, y Charles de Gaulle. Charles de Gaulle es el de la resistencia. ¿Ok? El de la resistencia. A ver. A ver. Ya. Lo que pasa, Diana, que si te saco ya no vas a poder volver a entrar. Ese es el problemita, creo yo. A ver un ratito. Ellos se reunieron, 1, 2, 3, 4, para tratar acerca de las condiciones de la rendición de las potencias del eje. O sea, ¿qué iban a pedir? ¿No? ¿Qué iban a pedir? A los del eje cuando se rindan. Conferencia de Casablanca. ¿Ya? Eso es. Ya es la conferencia de Casablanca. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a tener. ¿Ya? La reunión de estos personajes, por si acaso. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué vamos a...? Los tres grandes están acá, mira. Este de acá es el inglés Churchill. ¿Ya? Este es el general Charles de Gaulle, el francés. Este es el señor Roosevelt. ¿Ok? Este es el encargado simplemente en Marruecos. Ya. Bien. Eso es lo que vamos a tener. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más vamos a tener? Ya, por si acaso, aquí. Aquí está Rommel y acá está Montgomery. Rommel, Montgomery. ¿Ok? ¿Ya? Son los que se enfrentaron en la segunda batalla del Alamein. Sigamos. ¿Qué más tengo? ¿Te acuerdas que había Alemania faltado al pacto que había hecho con Rusia? Había faltado al pacto. ¿Entiendes? ¿Ya? Se supone que Alemania y la URSS habían hecho un pacto de no agresión. Lo que pasa es que Alemania faltó a ese pacto con el transcurrir de la guerra, porque ya atacó Francia, ya atacó Bélgica, ya atacó a sus enemigos por el frente occidental.
pero ahora faltaba abrir el frente oriental, y el frente oriental era derrotar a la URSS, era meterse con la URSS. Eso quería Alemania, eso querían los del eje. Y entonces, tú sabes que atacaron Rusia. Tú sabes que atacaron Rusia. Y entonces vamos a tener la batalla de Stalingrado. Stalingrado, ¿ya? Fue la contraofensiva soviética que marcó el inicio de la decadencia del poderío alemán. Esta es una pregunta clásica. Le dicen la batalla bisagra. Yo supongo que tú sí sabes que es una bisagra, en una puerta, en una ventana. ¿Ok? Es una batalla que hace que la guerra, que era todo favorable a los del eje, ahora se convierta en algo favorable a los aliados, ¿no? Porque Rusia, o mejor dicho, la URSS, es la que inicia la contraofensiva, tanto así que comienza la persecución progresiva de los soldados alemanes, del ejército alemán, que van cayendo a miles, como prisioneros de guerra, ¿ya? Entonces, combates en la ciudad de Stalingrado entre el 42 y 43, y cuyo desenlace significó la detención del avance en territorio ruso. O sea, los alemanes ya no pudieron avanzar más en territorio ruso. A eso se refiere. ¿Ok? Contraofensiva soviética es el concepto que podríamos entender. ¿Ya? Hasta ahí llegó Alemania, como se dice. Ahora, ¿se preparaba qué cosa? Se preparaba, ¿no? Se preparaba la recuperación de Francia también. Francia, en su parte norte, estaba tomada. ¿Ok? Estaba tomada. Los alemanes habían colocado en la parte alta búnkers para evitar perder esa zona norte de Francia. Los alemanes tenían tomado Francia. A ver, ustedes muchachos, yo supongo que todos ustedes conocen la Costa Verde, ¿sí o no? Todos ustedes conocen la Costa Verde, creo que alguna vez deben haber ido. Supongo yo. ¿Hay alguno acá en el salón que no conozca la Costa Verde, por favor? ¿O todos conocen? Sí, conocen. Ya, está bien. Sí conocen entonces. No hay nadie que haya dicho no. Entonces, debo suponer que sí conocen. Entonces, vamos a tener lo siguiente, mira. A ver, tengo que decir que prendan sus cámaras. A ver, Cristóbal, hola. Tienen que imaginarse lo siguiente. Parte alta de los acantilados de la Costa Verde, la parte alta, ahí están los búnkers alemanes, con ametralladoras, ¿no? Y apuntando hacia el mar. ¿Me entiendes? Entonces, la única forma como los aliados pueden tomar esa zona es desembarcando. Pero al toque los de la parte alta se van a dar cuenta. Entonces, eso va a hacer que sea bastante difícil la toma de Normandía. ¿Ok? Va a ser bastante difícil. ¿Sabes cuánta gente desembarcó? Desembarcaron cerca de 500.000 de personas. 500.000 de personas. O sea, tranquilamente unos 12 estadios Estadio Nacional llenos. 12 Estadio Nacional llenos. Esos desembarcaron. Imagínate. Eso se llamó el desembarco de Normandía. Eso se llamó la Operación Overlord. Overlord. La Operación Overlord. Ocurrió el 6 de junio de 1944. También es conocido como el Día D. El Día D. La Operación Overlord o el Día D. Así también es conocido. ¿Ok? Tropas procedentes de Gran Bretaña, y no solamente eran británicos, sino había canadienses, estadounidenses, etc., tomaron las playas de Normandía. ¿Ok? Tomaron las playas de Normandía.
Esto es el día de la Operación Overlord, la recuperación del norte de Francia por parte de los aliados. O sea, ahora Alemania tenía dos frentes. Esto es aprovechado también para dar qué cosa. Bueno, esta fotografía que está aquí corresponde a ese momento. Acá en la parte alta estaban los alemanes y acá llegaban los aliados. Pero por si acaso, acá están todos los barcos que traen a la gente. 500.000 de personas. 500.000 de personas. ¿Ok? Entonces imagínate. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener la conferencia de Bretton Woods. ¿Qué cosa es esto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial? Es una conferencia donde se va a crear lo que conocemos hasta ahora, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ¿ya? Y el Banco Internacional para la Reconstrucción del Desarrollo. Para no decir todo eso, tú solamente me vas a decir, en la conferencia de Bretton Woods se creó el FMI, Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial. Nada más me vas a decir. ¿Está bien? Nada más. El Banco Mundial y el FMI. Nada más eso me vas a decir. ¿Está bien? Ahora, ¿para qué se crearon estas instituciones? Para promover los préstamos, la ayuda económica a otros países, ¿no? Y que de esa manera inicien la reconstrucción de sus países tras la guerra. O sea, la guerra todavía no había terminado, pero con algunas de estas acciones ya tienes claramente, ¿no?, definido que había una confianza tremenda dentro de los aliados de que iban a salir airosos de este momento. Por eso crearon esto de acá, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que le presta dinero a muchos países del mundo para su reconstrucción. Pero a la vez, no te olvides que eso significará un aumento tremendo de tu deuda externa. ¿Ok? Un aumento tremendo de tu deuda externa. Bien, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener lo de aquí. La conferencia de Yalta. Otra conferencia más, otra reunión entre los tres grandes. ¿Ok? Aquí, al lado izquierdo, mira, tengo a Winston Churchill, conócelo nuevamente. Acá tengo a Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos. Y acá tengo a Joseph Stalin, representante de la URSS. Se reúnen. Como te dije, juntos pero no revueltos. Había un enemigo en común y ese enemigo en común es Alemania. ¿Me entiendes? Ese enemigo en común es Alemania. Conferencia de Yalta se llama. Segunda conferencia de los tres grandes, Roosevelt, Churchill y Stalin. ¿Ya? En la ciudad de Yalta, Ucrania. ¿Ya? Ucrania era parte de la URSS. Era parte de la URSS, por si acaso. A ver, ¿qué pasó en esta zona? ¿Qué pasó en esta reunión? Se aprobó la decisión de dividir Alemania en zonas de ocupación, que serían administradas por una comisión de control central con sede Berlín. O sea, se decidió que cuando Alemania sea vencida, Alemania será dividida en zonas y que cada zona iba a ser administrada por alguno de los países vencedores. Y eso fue cierto. Entonces, si me preguntan, ¿cuándo decidieron dividir Alemania tras el término de la Segunda Guerra Mundial? Fue en la conferencia de Yalta. Por eso, si tú revisas videos anteriores, ¿no?, históricos, o conversas con alguien que tenga ya una edad mayor, te vas a dar cuenta que existía la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Antes había dos Alemanias, la federal y la democrática. ¿Entiendes?
Antes había eso. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, ¿cuándo se aprobó esto? En la conferencia de Yalta. Acuérdate de eso. ¿Quiénes decidieron eso? Los tres grandes, Roosevelt, Churchill y Stalin. ¿Ya? Por eso cada conferencia tiene un objetivo central. Acuérdate también de eso. Cada conferencia entre estos personajes tiene un objetivo central y lo he puesto en cada una de las diapositivas. Ya, ese es uno. Y otro, se acordó invitar a Francia a hacerse cargo de la administración de una zona de ocupación y participar de la comisión de control. Por eso, después del conflicto, va a estar una parte para Inglaterra, otra parte para Estados Unidos y otra parte para Rusia y otra parte para Francia. ¿Me entiendes? Profe, pero no dice que son dos Alemanias. Es que lo que pasa es lo siguiente. Están divididos, son cuatro. Pero Rusia tendrá el territorio solito. E Inglaterra, Estados Unidos y Francia unirán sus zonas y tendrán esta zona de acá. Esta zona de acá es la federal alemana y esta de acá se convirtió en la democrática alemana. Dos Alemanas. ¿Me entiendes? Así sucedió. Pero ¿y por qué se dividieron así? Te dije, juntos pero no revueltos. Ellos eran ¿qué cosa? Capitalistas. Ellos eran ¿qué cosa? Comunistas. Estaban juntos porque tenían un enemigo común, el fascismo. Por eso estaban juntos. Pero si ya termina la guerra, me separo nuevamente, ¿cierto? ¿Entiendes? A eso se refiere. Bien. Ya está entonces. Entonces, claramente, por favor, no te olvides, conferencia y alta acá. Los tres grandes. Los tres grandes. Roosevelt por Estados Unidos, Churchill por Gran Bretaña, Stalin por la URSS. ¿Ya? ¿Qué se aprobó? La decisión de dividir Alemania en zonas de ocupación. Este es el meollo del asunto. Ya está. Y invitar a Francia. Porque Francia no estaba, pues, no estaba incluida. No es que Francia había sido dominada por Alemania. Rendición incondicional alemana en Reims. El general alemán, ya Alfred Joll, firmó la rendición incondicional de las Fuerzas Armadas alemanas en el cuartel general de Eisenhower, establecido en Reims, 7 de mayo de 1945. ¿Quién cayó primero? El primero que cayó es Italia. Italia se rindió primero. Luego siguió Alemania. Y quien seguía, ¿no? Quien seguía el conflicto era Japón. Japón no se rindió. O sea, en mayo del 45 Alemania ya se rindió. Allá en esa rendición incondicional hay varias cosas, ¿ah? Por ejemplo, el general alemán Alfred Joll, él es el que firma porque Hitler no quiso. Y debes recordar que Hitler se encerró con su familia en su búnker, ¿no? ¿Ya? Y de esa manera, en Múnich. ¿Y qué hizo? Se supone que envenenó a su familia, ¿no? Se envenenó él mismo e hizo volar todo el búnker para que no encontraran su cuerpo ni nada. Es lo que se dice. Por eso, de acuerdo a esa muerte, es que se arma una serie de teorías. Que se escapó, que aún sigue vivo, que tiene descendencia en Argentina. Varias teorías. Pero la cuestión está que él le ordenó eso, para desaparecer totalmente su cuerpo. ¿Me entiendes? Envenenado y de ahí volado. ¿Me entiendes? Eso es lo que él ordenó y así fue como se hizo. Otra cosa más. Si recuerdas cómo va cayendo Alemania antes de esta firma, es cuando soldados rusos y soldados aliados comienzan a llegar a Alemania por dos frentes. Y si tú has sido observador, eso también lo puedes ver, por ejemplo, cuando los soldados rusos entran a Alemania en la película llamada El pianista. ¿Me entiendes? Que incluso hay un famoso meme, como decía alguna vez, donde el actor principal agarra y levanta las manos.
Y vienen los soldados rusos y le preguntan qué hace ahí. Y estaba vestido él con una vestimenta, valga la redundancia, alemana. Y los soldados rusos le dicen, alto, ¿qué es ahí? ¿Quién eres tú? ¿No? Y él qué dice, tengo frío, ¿no? ¿Me entiendes? Tengo frío. Lo que pasa es que él se había quedado escondido y al llegar los rusos pudo salvarse. ¿Me entiendes? Pudo salvarse. O por ejemplo, si has visto La vida es bella, cuando el niño gana el tanque, es la llegada de los aliados a la zona de Alemania. Eso también es. Ok, ya, listo. Esta fotografía es justamente la firma de la rendición alemana en Reims. ¿Ok? Reims es una ciudad, por si acaso, alemana. ¿Ya? Esta es la firma. Ahora, acá iniciará otra historia, por si acaso. Otra historia. Todos los oficiales alemanes pasarán a ser juzgados por tribunales internacionales, por lo que le hicieron a los judíos y por lo que causaron en la guerra. Si alguna vez te hablan de los juicios de Nuremberg, los juicios de Nuremberg es, ¿no? Los juicios que tuvieron que hacerle a los oficiales alemanes, ya a los oficiales alemanes durante, ¿no? La parte final, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Comenzaron ni apenas Alemania firmó su rendición. ¿Ok? Todos los oficiales alemanes fueron pues enjuiciados, se puede decir. ¿Qué más vamos a tener? Aquí. Otra conferencia más. Ahora, ¿dónde se da esta conferencia? Potsdam. Nuevamente se reúnen los tres grandes. Tú ya sabes ya quiénes son los tres grandes, ¿no? Churchill, Stalin, ¿no? Y Roosevelt. Los tres grandes. ¿Ok? Conferencia de los tres grandes. Tú ya sabes quiénes son. Ahora, en Potsdam, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es la puesta en vigor, o sea, realizar lo acordado en la conferencia de Yalta. Simplemente es ejecutar lo ya acordado en la conferencia de Yalta. Y si te acuerdas, en la conferencia de Yalta se planteó la división de Alemania. Acerca de la división de Alemania y las fronteras de Polonia. Eso es lo que se va a tratar. ¿Entiendes? ¿Ya? Así, ya, ese es, o sea, ratificar lo que ya habían establecido, ya habían decidido. Pero ahora también hay otra cosa más. Japón no se rinde. Entonces, vamos a darle un ultimátum a Japón. Para que Japón se rinda. No querían, pero vamos a darle ese ultimátum. Y otra cosa más, lo que te contaba. Los juicios a los criminales de guerra. Si alguna vez te hablan, ya te he dicho, de los juicios de Nuremberg, es contra los alemanes. Y si alguna vez te hablan de los juicios de Tokio, es lo mismo, pero a los oficiales japoneses. Es lo mismo, pero a los oficiales japoneses. ¿Está bien? A ver, Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación militar. Esto ya te conté. Estados Unidos, la URSS, Reino Unido y Francia. Reino Unido, Gran Bretaña, ¿ok? No te olvides. Ya está, esto ya te lo conté. Ataque final y rendición japonesa. El presidente Harry Truman, presidente de Estados Unidos, profesor, ¿y qué pasó con Roosevelt? Justo tocó cambio de mando, pues. Justo tocó cambio de mando. Salía Roosevelt, después de ser reelegido 3 veces, y entraba Harry Truman como nuevo presidente de Estados Unidos. Y de frente, ni apenas entró Harry Truman, sus primeras semanas de gobierno, y automáticamente, no hay que esperar más. No hay que esperar más. Japón tiene que rendirse. Y de esa manera ordenó el uso de armas nucleares sobre Japón, pues. Él fue, no fue Roosevelt, fue Truman. Ya ordenó
esto de las armas nucleares. Se escogieron dos ciudades japonesas. Al azar, ¿eh? Se escogieron dos ciudades japonesas. ¿Ya? ¿Ya? Una, Hiroshima, y otra, Nagasaki. Es como si yo te dijera que al Perú le escojo, a ver, para que para que sepas cómo era la importancia de Hiroshima y Nagasaki, como si escogiera, pues, Trujillo y Arequipa. De esa manera. ¿Ok? De esa manera. Profe, pero ahí hay población civil, que esto, todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Hay población civil, pero ¿cuál es tu objetivo? Buscar la rendición de Japón. Con Hiroshima, Japón lo pensó todavía. Japón lo pensó. Pasaron 3 días y cayó la bomba atómica sobre Nagasaki, ni lo pensó. Japón dijo, Estados Unidos, por favor, ¿dónde firmo? No aguanto más, ¿dónde firmo, por favor? O sea, así de concreto fue esta situación que vivió Japón al momento de que le soltaron las bombas atómicas sobre estas dos ciudades. Los perjudicados en sí, la población, pues, la población de estas ciudades, que quedó devastada de una forma impresionante. Ok, este es, mira, ve, una de las fotografías. Mira, ve, no, acá se supone está lleno de edificios y todo eso. Nada de nada. Eso es lo que causó justamente esta bomba. Y acá está en la conferencia, ¿no? En Potsdam, justamente. ¿Ok? Ya está. Listo. ¿Qué más vamos a tener por si acaso? ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener las consecuencias. A ver, ¿qué consecuencias tiene la guerra? ¿Qué consecuencias tiene la guerra? Número uno, la disminución de la producción industrial en Europa y Japón. Se disminuye la producción industrial en Europa y Japón. Claro, se quedaron en gran parte destruidas. Estados Unidos nuevamente está feliz. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el campo de acción donde se desarrolló la guerra, todo fue en Europa. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, el perjuicio para Estados Unidos era nada. Era nada. Entonces, esta disminución de la producción va a hacer que estos países entren en crisis. Bueno, gran parte de este continente y este país. Va a hacer que entren en, ¿cómo se llama? En problemas económicos sociales. Y entonces Estados Unidos, como no fue tocado mucho, comenzó su programa de apoyo económico para la reconstrucción de Europa y de Japón. Un programa de apoyo económico. En otras palabras, era prestarle plata a esos países. ¿Me entiendes? Y así se creó un denominado Plan Marshall. Plan Marshall. Con el Plan Marshall es que se va a poder, ya con el Plan Marshall, se va a poder ayudar, entre comillas, a esos países de Europa que fueron perjudicados con la guerra. Pero a la larga eso significará el aumento progresivo de su deuda externa. ¿Está bien? Alemania se dividió en 4 zonas administrativas. Esto ya te lo mencioné. 4 zonas administrativas. 4 zonas de influencia. Ya Alemania no era una sola. Alemania estaba dividida en 4. ¿Está bien? ¿Ya? Y estaba siendo dirigida por Francia una parte, por Inglaterra otra parte, por Norteamérica otra parte, por la URSS, Unión Soviética, la otra parte. No había independencia, eran dependientes los alemanes. Posteriormente se agruparían, lo que te mencioné, ¿te acuerdas? Alemania Occidental, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Esa Alemania Occidental será la República Federal Alemana, RFA. Y luego Alemania Oriental, la URSS, que será la República Democrática Alemana. Así estaba dividido toda Alemania. Y por si acaso, no vayas a pensar que el muro, ¿ya? Que se construyó, dividía a Alemania. No. El muro es de Berlín.
Fue construido posteriormente, pasarán unos cerca de 14 años más o 15 años más. ¿Ok? Y sirvió para dividir Berlín, ya que, así como Alemania está dividida en dos grandes partes, por eso dice ahí se agruparía Alemania Occidental, Alemania Oriental, así también se dividió Berlín. Berlín Oriental y Berlín Occidental. El oriental, Berlín Oriental para la URSS y Berlín Occidental para Estados Unidos, Inglaterra y Francia. O sea, la capital, Berlín, también fue dividida y todavía ahí sí se puso un muro que dividía toda la ciudad, por si acaso. Así que no confundamos las cosas. Ok, Maju, ya está. Entonces, eso es lo que vamos a tener. ¿Está bien? Listo. A ver, otra cosa más. Nace la ONU, nace la Organización de las Naciones Unidas. ¿Te acuerdas que alguna vez habíamos tenido la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial? Bueno, la Sociedad de Naciones nace con la finalidad de evitar posteriores conflictos. Esa era la finalidad de la Sociedad de Naciones. Evitar posteriores conflictos entre los países. Para eso nace, tras la Primera Guerra Mundial. Pero tú sabes que no cumplió su cometido. No cumplió su papel. Es por eso que ahora se hace una conferencia llamada la Conferencia de San Francisco. Y en esa conferencia de San Francisco se acuerda lo siguiente: crear un organismo que garantice evitar posteriores conflictos entre países. Y eso se llamará la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. O sea, yo puedo decir claramente que la ONU nace después de la Segunda Guerra Mundial. La ONU nace después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Ya nace después de la Segunda Guerra Mundial. Dice, ¿no? Su Consejo de Seguridad es integrado y por eso tiene más peso la ONU. Porque tiene un Consejo de Seguridad. O sea, tiene un grupo que maneja toda la ONU. ¿Quién integra ese Consejo de Seguridad? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la URSS y China. Y son países con derecho a veto. ¿Qué quiere decir con derecho a veto? O sea, tienen el derecho de vetar a algún otro país que quiera pertenecer o que no acate lo que diga la ONU. ¿Entiendes? Ellos son como el sector superior dentro de la ONU. Ellos son, por ejemplo, la ONU tiene su Asamblea General y la Asamblea General puede decidir, tomar una decisión. Pero si esa decisión tomada por la Asamblea General de la ONU no, no satisface a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, a la URSS o China, ellos tienen derecho a veto. O sea, a que esa norma, a esa ley, a eso que se ha aprobado, no se lleve a cabo. Ese poder tiene. ¿Me entiendes? Con ese poder. ¿Me entiendes? Así es. Así es. ¿Qué más? Se inició la rivalidad entre el sistema capitalista, entre el sistema capitalista, acá está, impulsado por los Estados Unidos, y el socialista por la URSS. ¿Ya? El sistema de Estados Unidos, capitalismo, y la URSS, socialismo. ¿Entiendes? Eso va a hacer que se genere, una nueva etapa en la historia. Esa nueva etapa en la historia se llama, ¿qué cosa? Se llama la Guerra Fría. La Guerra Fría. Esa nueva etapa en la historia se llama la Guerra Fría. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuál es la etapa histórica o la etapa de la historia universal
posterior a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. La Guerra Fría. Es un enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y la URSS. ¿Me entiendes? Había una diferencia tras terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál? Estados Unidos tenía su bomba atómica. La URSS no la tenía. Y nadie más la tenía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que la URSS, ¿ya? La URSS va a presentar su bomba atómica 4 años después. Y todavía hace para presentar un desfile tremendo donde presenta la bomba atómica. Y eso ocurrió, muchachos. Ahí se consolidó, ¿qué cosa? Se consolidó la Guerra Fría. Donde Estados Unidos y la URSS se pelearon, pero indirectamente, no directamente, indirectamente, a través de otros países. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, caso Afganistán, ¿ya? Afganistán, un país, Afganistán, estaba en manos, dominado por la URSS. ¿Quién ayuda a los rebeldes afganos a liberarse de la URSS? Estados Unidos. En Afganistán crecen grupos rebeldes que quieren liberarse del dominio ruso. ¿Me entiendes? ¿Y quién promueve esos grupos? ¿Quién les da armas? ¿Quién los financia? Estados Unidos. ¿Entiendes? ¿Ya? Uno de esos grupos se llamaba, ¿sabes qué cosa? Al Qaeda, de Osama Bin Laden. Claro. Y fue financiado por Estados Unidos para liberarse de la URSS. Cosa que a la larga van a lograr los afganos. Van a lograr liberarse de la URSS. Pero luego cuando Estados Unidos, una vez que te ha ayudado, quiere controlar esa zona, ¿los afganos se van a dejar? No, pues. ¿Y entonces qué se dice desde Estados Unidos? Terroristas. Esa es una de las luchas. ¿Me entiendes? Es una de las... Y disculpa que otra vez te lo diga, pero también te puede ayudar una película ahí. Increíble. ¿Sabes qué película está relacionada a ese hecho que te acabo de contar? Rambo 3. Rambo 3. Hasta esa película. Ok. Bien. Otro de los episodios, por ejemplo. Otro de los episodios es la Guerra de Corea. La Guerra de Corea, ustedes saben que Corea no está unida. Corea está desunida. Ustedes saben que Corea tiene Corea del Norte, ¿no? La de Kim Jong-un, la del socialista, ¿no? Corea del Norte. Y está Corea del Sur, la tecnológica, la de Samsung, ¿no? Ok, ¿no? Claro, Corea del Sur, la capitalista, ¿no? La de los BTS, claro. Entonces, es la pelea Corea del Norte, Corea del Sur. ¿Cuándo se dio eso? Guerra de Corea, 1950, época de Odería. En Corea del Norte, la URSS y China. En Corea del Sur, Estados Unidos. Por ese lado también se pelearon indirectamente. Y el último, el momento más álgido, el que casi los lleva a la Tercera Guerra Mundial. A la Tercera Guerra Mundial. Casi los lleva a la Tercera Guerra Mundial. El momento más bravo entre Estados Unidos y la URSS fue tras la Revolución Cubana. La crisis de los misiles en Cuba. La crisis de los misiles en Cuba. ¿No? Tú sabes que estalló la Revolución Cubana. Cuba era parte del dominio de Estados Unidos y Estados Unidos quería entrar con todo a recuperar sus cosas en Cuba. Y cuando están visitando la zona por satélite para ver cuáles van a ser los lugares de desembarco, todo, ¿qué se dan cuenta los norteamericanos? Que hay
cohetes rusos dentro de la isla. Y la isla está muy cerca de Estados Unidos. Y en cualquier momento pueden atacar. Estados Unidos dice que de todas maneras va a recuperar la isla. Que se va a meter de todas maneras. Los rusos dicen que ni se atrevan. Luego Estados Unidos se queda alrededor de la isla y dice, no la tomaremos, pero estará bloqueada. ¿Qué hizo Rusia? Nosotros tenemos comercio con Cuba. Así que vamos a mandar barcos rumbo a Cuba. Y si en el camino alguien se nos entromete, solamente responderemos como se merece. Era una falta de respeto de ambos países. Una falta de respeto de ambos países. Al final, no hubo ningún enfrentamiento ni nada. Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin, Nikita Khrushchev, sucesor de Stalin, Nikita Khrushchev, sucesor de Stalin, va a conversar con el presidente de Estados Unidos directamente. El presidente de Estados Unidos era el famoso JFK. JFK, más conocido como John F. Kennedy. Y de esa manera van a solucionar. ¿Cómo? La URSS retira sus cohetes, sus misiles de Cuba. Está bien. Estados Unidos se compromete a no meterse con Cuba. Está bien. Listo. Y por eso Cuba pudo mantener su revolución. Si no, Estados Unidos al toque lo hubiera invadido. ¿Me entiendes? Pero gracias a eso es que pudo Cuba mantener su revolución. Bien. Ese es lo que tenemos entonces en lo que es la Segunda Guerra Mundial y ya hemos dado más o menos una idea general de cómo se desarrolla el siguiente episodio, que es la llamada Guerra Fría. ¿Está bien? La Guerra Fría.